Y aquí sí le traicionó a al bigotón, le traicionó el subteniente. Dice, se estaría violando la voluntad expresada en las urnas por el pueblo soberano que en las últimas elecciones eligió presidente de la República y asambleístas. Entonces, claro, se estaría violando la voluntad del pueblo soberano que en las urnas eligió presidente de la República y asambleístas. O sea, entonces, la muerte cruzada no existe, Jaime Nebot. Ni tampoco incluso el juicio político. Porque si un presidente fue electo en las urnas y lo votan, estaríamos violando la voluntad expresada en las urnas. O sea, no existe la posibilidad de destituir a un presidente, ni de tampoco que los asambleístas se vayan a la casa como consecuencia de la muerte cruzada. No existe esa posibilidad. O sea, ¿qué está diciendo Jaime Nebot? Te lo voy a decir con palabras más claras. Para mí no existe el artículo 130 de la Constitución, porque no me da la gana de reconocer su existencia. Que la firma Jaime Nebot Sadi, presidente vitalicio, y la firman el presidente y directores nacionales del Partido Social Cristiano, y lo más importante de esto, lo firma la bancada de asambleístas del Partido Social Cristiano y aliados. Es importante, ellos firman, la bancada de asambleístas del Partido Social Cristiano y aliados. ¿Qué es lo que dice en este comunicado? Una cantidad de cosas que hace ver a dónde quieren ir. Dice que esta actitud jamás será el pretexto para atentar contra el Estado de Derecho. ¿Quién está atentando contra el Estado de Derecho? Parte del Estado de Derecho son las normas constitucionales que prevén la destitución de un presidente cuando ha inobservado con su conducta determinadas normas. Eso no es atentar contra el Estado de Derecho, más bien eso es velar por la vigencia del Estado de Derecho para que no haya impunidad. Dice que tales y cuales cosas, dice, lo haremos sin desestabilizar la democracia. ¿Quién está desestabilizando? O sea, desestabilizar la democracia es investigar en el Ecuador Pandora Papers. En Chile no están desestabilizando la democracia, ya está aprobado el juicio político. Luego, dice, continuaremos rebatiendo calumnias, insultos y disparates. Disparate es este comunicado del socialcristianismo, y lo voy a demostrar que es un disparate. Pero sin que aquello, dice los socialcristianos, significa apoyar la destitución de un presidente de la República al margen de la Constitución y la ley. O sea, se viraron como tripa los socialcristianos. Al margen de la Constitución y la ley. Cuando la Constitución prevé dos tipos de procesos para la destitución y la ley orgánica de la consulta popular del 19 de febrero de 2017 prevé un tercer proceso para la destitución. Son procesos que están señalados y aprobados y contemplados en la Constitución de la República. Luego dice, esto es de chiste, las funciones del Estado tienen competencias claramente establecidas. El Pleno de la Asamblea no puede asumir las que correspondan a otras funciones y organismos del Estado. Ejemplo, dice, la Contraloría, la función electoral y otras. ¿Y por qué entonces ustedes votaron? Porque el Pleno de la Asamblea le encarga a la Comisión de Garantías Constitucionales que analice el caso Pandora. ¿Por qué cuando se votó eso no dijeron ese rato, nosotros no creemos que esto debe analizar una comisión de la Asamblea, sino la Contraloría y la función electoral? ¿Qué se hacen los idiotas? ¿Qué se hacen? ¿A quién le toman del pelo? ¿Por qué? Porque ya pactaron algo por debajo o porque de pronto ya los cogieron de alguna parte y les dijeron, si ustedes siguen con esto, les destapamos lo que tienen en los paraísos fiscales ustedes también. ¿Qué es lo que pasó para que cambien de esa manera? Luego dice, el Pleno de la Asamblea sí puede destituir a cualquier presidente, pero exclusivamente cuando su comportamiento se encuentre enmarcado en las causales establecidas en el artículo 130 de la Constitución, que son arrogación de funciones, y aquí como que no dicen nada, se jalan en la redacción, porque dicen arrogación de funciones y grave crisis política y conmoción interna. Son dos causales diferentes. Porque da la impresión que se tiene que contemplar las tres causales a la vez. Una es la arrogación de funciones y otra es la crisis política y la conmoción interna. Redacten bonito para que no confundan. Y luego dice el socialcristianismo, también puede el Pleno enjuiciar políticamente a un presidente de la República en los casos establecidos en el artículo 129 de la Constitución.
Entonces, nos está dando dos opciones. Primero, la primera, que es una tomadura del pelo. Que el Pleno no puede asumir lo que le corresponde a otras funciones y organismos, como la Contraloría. O sea, ¿qué nos quieres decir, Jaime Nebot Sadi, que eres un zorro viejo? O sea, cuando lo destituyeron a Lucio Gutiérrez, ¿por qué no pasaron eso? Porque primero analicen otras funciones del Estado. Y fueron directo a destituirlo. Lo mismo que Abdalá Bucarán. ¿Por qué fueron directamente a la destitución? ¿Por qué no dijeron, no, esto primero necesitamos el informe de la Contraloría? Cuando han sido los principales golpistas y los principales que han atentado contra el Estado de Derecho. Y de pronto, es que esto tiene que ver otras funciones del Estado, con ese hueso a otro perro. Segundo, nos da dos opciones en la Constitución. Y dice, apliquen el 130. El 130 nos dice en la segunda parte, dice, la Asamblea Nacional podrá destituir a la Presidenta o Presidente de la República en los siguientes casos. 1. Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Ya ha caído en esto el presidente, pero como no se ponen las pilas, no se dan cuenta en cuántas veces está arrogándose funciones que no le competen. Pero luego dice 2, por grave crisis política y conmoción interna. Pero ¿quién calificó de que hay una conmoción en el Ecuador que genera esta situación de grave crisis política? El Pleno de la Asamblea con los votos social cristianos, cuando les encargan analizar este tema que ya voy a analizar con detalle. ¿Qué es lo que resolvió el Pleno de la Asamblea? Para que se vea que sobre esto que están poniendo tela de duda, ya la Asamblea tomó una posición con los votos social cristianos. Luego nos dice que la otra opción de destituir al presidente es por el 129 de la Constitución mediante un juicio político. Pero, ¿cuáles son las causales de un juicio político? Delitos contra la seguridad del Estado, delito de concusión y cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro o homicidio por razones políticas o de conciencia. Entonces, ¿qué quieren? Que vayamos por el 129 para que fácilmente se escape la liebre y diga, a ver, pruébeme que yo he cometido delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho. Entonces, por ahí nos quiere llevar. Pero además, el juicio político tiene una cosa que no tiene la muerte cruzada, que es el 130, el que se aplica el tema de conmoción social. La muerte cruzada, una de las causales más importantes para poderla alegar, que además el gobierno vino amenazando que ellos iban a ser los primeros en tomar la decisión de la muerte cruzada. Porque con el solo hecho de que investiguen, según ellos ya estaba creando conmoción social. Pero cuando hay la aplicación del 130 de la Constitución, caso de la muerte cruzada, no se requiere el informe, el dictamen de la Corte Constitucional. Pero en el caso de enjuiciamiento político, dice la Constitución, para iniciar el juicio político, se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué nos quieres llevar allá, Nebot? Para que se vayan por el lado, porque critican el caso de la conmoción, que ya lo voy a ver, para que, digamos, como ya no funcionaría el 130 de la Constitución, tenemos que irnos por el 129. ¿Para qué? Para caer en la trampa. O sea, son zorros. Son zorros para que caigamos en la trampa. Pero no vamos a caer en la trampa. Luego dice los socialcristianos, para que vean cómo cuestionan el tema de conmoción. Si se analiza detenidamente el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos relativo a este caso, se refiere en varias partes a un supuesto caso de conmoción interna. En ninguna parte habla de supuesto caso. Está probando de 1001 maneras que hay un caso de conmoción interna, pero además, así no haya aprobado esto el Pleno de la Comisión de Garantías Constitucionales. El Pleno calificó este caso como de conmoción social, que es lo mismo que conmoción interna. Y luego dice, aquí viene la mano de Jaime Nebot. Ah, caramba, pero ya se lo va conociendo, ya no es la hora de que nos sorprenda el Ecuador. Lo que sí puede hacer el Pleno de la Asamblea Nacional es remitir, de considerar que existen méritos suficientes a las autoridades, remitir a las autoridades y organismos competentes la respectiva documentación para que actúen conforme a derecho. Claro, entonces, ¿qué es lo que quiere decir Jaime Nebot? Que renuncia a la posibilidad de que se aplique el artículo 130 de la Constitución, que es la muerte cruzada. O sea, no existe la muerte cruzada para Jaime Nebot. Es un artículo que está de adorno en la Constitución.
La única forma es que nos vayamos por el procedimiento, que la Contraloría tenga que analizar este caso, emita un informe, que vaya a la Corte Constitucional y ver cómo lo empantanan por ese lado, porque ellos saben que estos órganos de control y estas funciones están controladas por ellos. Entonces saben lo que están haciendo. Luego dice, los ecuatorianos merecemos prosperidad colectiva, que no la alcanzaremos creando más caos. O sea, de pronto, al que le dijeron conspirador, ahora está defendiendo las cosas del otro lado. Ya tiene que haber un acuerdo con los socialcristianos. Y luego dice, el cumplimiento de la Constitución y de las leyes es la base de toda democracia y no la mantendremos violando dichas normas. ¿En qué momento han violado? Si la comisión está actuando en base a la decisión del Pleno que tuvo los votos del Partido Social Cristiano. Por Dios, ¿de qué carajo están hablando? Dice, y aquí sí le traicionó a al bigotón, le traicionó el subteniente. Dice, se estaría violando la voluntad expresada en las urnas por el pueblo soberano que en las últimas elecciones eligió presidente de la República y asambleístas. Entonces, claro, se estaría violando la voluntad del pueblo soberano que en las urnas eligió presidente de la República y asambleístas. O sea, entonces, la muerte cruzada no existe, Jaime Nebot. Ni tampoco incluso el juicio político. Porque si un presidente fue electo en las urnas y lo votan, estaríamos violando la voluntad expresada en las urnas. O sea, no existe la posibilidad de destituir a un presidente, ni de tampoco que los asambleístas se vayan a la casa como consecuencia de la muerte cruzada. No existe esa posibilidad. O sea, ¿qué está diciendo Jaime Nebot? Te lo voy a decir con palabras más claras. Para mí no existe el artículo 130 de la Constitución porque no me da la gana de reconocer su existencia. Punto. Se acabó. Eso es lo que está diciendo. Y eso, a ello es que nos quiere llevar Jaime Nebot Sadi, con esta mentira cerdosa que la están metiendo. Ahora, vamos a analizar la tercera vía. En primer lugar, es importante ver lo que el pueblo soberano del Ecuador, en una consulta popular, que esa sí es vinculante, porque es consulta popular. Allí no pueden darse el lujo de decir que si se cumple o no se cumple, y esto lo dice incluso la Constitución de la República, que una consulta popular tiene el carácter de vinculante o de obligatorio cumplimiento, de tal manera que allí no hay la opción de decir no lo cumplo, voy a ver si lo cumplo. ¿Qué es lo que le preguntaron al pueblo? El 19 de febrero del 2017, que si está de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser un servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales, que es este caso. Y dice que en la consulta que aprobó el pueblo, dice, su incumplimiento será causal de destitución. ¿De quién? De las dignidades de elección popular. Entre ellas, al que lo eligieron en las urnas, que está diciendo el Jaime Nebot con el socialcristianismo. Entonces, ¿cabe o no la destitución? Cabe, pues porque esto está aprobado por el pueblo en una consulta y luego desarrollado en la ley.